Ya lo voy a hacer administrador, padre. Eh, ¿A qué horas empiezo o cuando? Bueno, obviamente a las 8, pero hay que esperar. ¿Cuánta gente esperamos? Buenas noches. No se te escucha, Aníbal. Ah, es que aquí Aníbal, está. no se te Ya, escucha. aquí estoy, aquí estoy. No Ah, sé cuántos se vayan a conectar. Ayer había como 40. ok, para tener un número aproximado, sí. Sí. Vale. No, yo aquí voy a estar. Ahorita si quiere ahí le doy la entrada. Vale, Va a compartir perfecto. pantalla, ¿verdad, padre? Así es. Mm, No puedo compartir pantalla. Ya puede. A ver. Ok. Vale. Voy a esperar. Este, si me tengo que salir o algo, yo les voy a poner en el chat, no sé si mañana o pasado, porque ahorita no estoy en Monterrey, el, ¿cómo se llama? Los temas de la siguiente semana, no se me desesperen. Y también, igual y mañana subo la liga de esta plática. Nada más, no se me desesperen porque no estoy en Monterrey. ¿Cuántas pláticas han tenido, Aníbal? Esta es la novena, padre. Ah, ok. Ya va. Esta es la tercera semana. Ok. Ya va avanzado el curso. Bastante. Muy bien. Ya vamos a acabar prácticamente. Porque son 4. Cinco. Son 5 semanas. 5 semanas. Y el examen. Y el examen es de este jueves que viene al otro. Vale. Buenas noches. Hola, buenas Buenas noches. noches. ¿Qué tal? Escuché que el examen va a ser el próximo jueves, o sea, de No, no, mañana en no. 8. No, 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 no. De mañana en 15. Mañana en de El 15. mañana en día, 15. el día 4. Ok. En la semana 5. Exactamente. Es el jueves de la quinta semana. Ok. Gracias. Yo se los voy a mandar, para que ustedes, lo contesten y me lo regresen. O sea, al contestarlo, al darle submit, me llega. Ah, ¿no es presencial? ¿No? Se lo estoy ¿No es poniendo presencial? más fácil todavía. Bien. Tienen el manual, ¿verdad?
Sí, nada más que me preguntan en qué página, pero yo no lo traigo ahorita aquí, padre. Yo tampoco sé qué página, pero hay un capítulo que tiene este título. Obviamente está mucho menos desarrollado en el manual de lo que vamos a hablar aquí, pero porque creo que es una página nada más o una o dos páginas. Pero sí tiene, hay un título dentro del manual, hay un capítulo que tiene este mismo título, la triple mención de Jesús. Es el capítulo 5. Estoy viendo qué página es. Página 84. Sí, 84. Es una página, ¿verdad? Nada más. 84 a 85. 5 y 86. Sí, 84, 85, 86. 3 páginas. Sí. Ok. Bueno, aquí va a estar un poquito más extenso, porque explicación de lo mismo, del tema. Aníbal. Aníbal. Ah, está en llamada. Dígame, padre. Que son las 8:01. Ya, si quiere, empezamos. Por respeto a los 33 que tenemos. Muy bien. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, nos reunimos en tu nombre, aunque distantes unos de otros, pero siempre en tu nombre, porque nos estamos preparando para recibir este ministerio de ministro extraordinario de la Sagrada Comunión y así colaborar a que tú estés en el corazón de los demás y los demás estén en tu corazón. Colaborar a que tu sacrificio llegue, el cuerpo de tu sacrificio llegue al corazón de los demás. Te pedimos que ilumines nuestra mente para ir adquiriendo las bases de conocimiento necesarios que nos van a ayudar a ejercer este ministerio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y nos encomendamos también a la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, el tema que corresponde a este día, vamos a ver, ¿pueden ver la pantalla del PowerPoint? Sí, padre. ¿Pueden verla? Sí, sí se ve. Sí, Sí, ok. gracias. Es Sí, ese padre. tema que está enunciado, la triple misión de Jesús. ¿Por qué la vemos? Porque sobre esa triple misión de Jesús está la base del por qué ustedes pueden ser ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, ejerciendo esa misión. En estos días se ha iniciado el sínodo de los obispos acerca de la sinodalidad de la Iglesia. Una palabra clave en la sinodalidad de la Iglesia es la palabra misión, también la palabra participación. Sinodal significa caminar juntos, todos caminamos juntos, todos tenemos una misión. Obviamente es Jesús el que viene enviado por el Padre, pero Jesús nos envía y nos transfiere esa misión a todos nosotros. Por eso esa triple misión de Jesús, ser sacerdote, ser profeta y ser rey, es la triple misión de la Iglesia. La Iglesia que está formada por todos los bautizados.
Por eso esa triple misión es la triple misión de cada bautizado, de cada uno de nosotros. Sacerdote, profeta y rey. La antigua alianza, como sabemos, era figura y preparación de la nueva y eterna alianza. Dios hace un pacto con Abraham, del cual, por su fe, por su fidelidad, por su esperanza contra toda esperanza, le hace la promesa de bendición para todos sus descendientes. Sabemos que esa descendencia para Dios no era solamente la carnal, sino también aquella descendencia por la fe. La descendencia carnal es la que se beneficia de la primera y antigua alianza. La descendencia por la fe somos nosotros que nos beneficiamos de la nueva y eterna alianza traída por Jesús, que es hijo de Dios, que quiso hacerse hijo de Abraham, ser humano, asumiendo nuestra naturaleza para, con su sacrificio en la cruz, sellar la nueva y definitiva alianza, pacto entre Dios y los hombres. Dios que ha sido siempre fiel y el hombre que se compromete a ser fiel. La debilidad y la fragilidad del hombre queda en la nueva alianza, suplida por la entrega de Jesús. En la antigua alianza había que estar continuamente repitiendo acciones y sacrificios para poder volver a esa fidelidad, que ya es perpetua por nuestra parte en Jesús nuestro hermano. Así que en la antigua alianza, primero Dios eligió como suyo al pueblo de Israel. Pactó con él, con el pueblo de Israel, una alianza. ¿Recuerdan? En el monte Sinaí, narrado en el Éxodo, por medio de Moisés, esos sacrificios, esa sangre que se vierte la mitad sobre el altar y la mitad sobre el pueblo, y el pueblo dice, obedeceremos todo lo que nos manda el Señor. Y así queda con esa sangre sellada la alianza entre Dios y los hombres. Y Dios también, a través de Moisés, a través de los profetas, fue instruyendo gradualmente a este pueblo de la antigua alianza, pueblo de la preparación, revelándose a sí mismo y los designios de su voluntad a través de la historia de este pueblo y santificándolo y eligiéndolo para sí, pero eligiéndolo en orden y en vista de todas las naciones, de todos los pueblos, de la catolicidad. Pero todo esto, la antigua alianza, sucedió como preparación y figura, porque así es el hablar de Dios, así es la comunicación de Dios, de la alianza nueva y perfecta que había de pactarse con Cristo, sumo y eterno sacerdote, además víctima perfecta, sobre el que caen todas las debilidades y fragilidades e infidelidades del ser humano para redimirlas. Todo sucedió como preparación y figura, la antigua alianza, de la nueva y perfecta que había de pactarse con Cristo y de la revelación completa, que todavía en la antigua estaba incompleta, que había de hacerse por Él mismo, por Jesús, Verbo de Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad, hecho hombre, hecho carne. Era necesario un hombre sin pecado para que asumiese la responsabilidad de todos nuestros pecados. Lo buscamos entre toda la humanidad y no encontramos ni uno solo. Todos teníamos pecado. No podíamos descargar nuestras culpas en nadie porque necesitábamos a un ser humano sin pecado. Y Dios mismo se hace ese ser humano sin pecado y carga sobre sí los pecados de todos nosotros para que esa alianza de fidelidad se selle en Cristo, en su sacrificio, en su fidelidad. Todos somos vistos fieles
porque Él ha asumido la responsabilidad de nuestra infidelidad y por eso es perfecta esa alianza. Es una alianza perfecta. Este pacto nuevo, esta alianza nueva, la nueva alianza, a saber, el Nuevo Testamento, lo estableció Cristo convocando un pueblo de judíos y gentiles que se uniera no según la carne, como pensaban los judíos, descendientes de Abraham, hebreos, sino en el Espíritu, en la fe, y constituyeran así el nuevo pueblo de Dios. Ya no un pueblo unido por la carne y la sangre, sino un pueblo unido por una misma fe, por una misma esperanza, por un mismo amor, por una misma comunión con Dios, por un mismo evangelio, por un mismo reino. Lo dice la Constitución Apostólica Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, en los números 4 y 9. La Iglesia, pues, es el pueblo de la nueva y eterna alianza. Ya no un pueblo unido por genes, digámoslo así ahora modernamente, por descendencia carnal, sino por una misma fe, una misma esperanza, un mismo amor. Bien, dijimos que Cristo tiene esa triple misión: sacerdote, el único y eterno sacerdote, profeta, porque vino a traernos la verdad que queda plasmada en sus palabras, la revelación total, y rey, porque Él es el rey del universo, viene a traer el reino de Dios, que es una realidad en el cielo, pero que tiene que hacerse también presente en la tierra. Y si la antigua alianza era una figura y una preparación, vemos también el sacerdocio de la antigua alianza como una figura y preparación para el sacerdocio real y verdadero y perfecto de Jesús, del cual participamos todos nosotros, porque todos somos sacerdotes. Hay el sacerdocio común de los fieles y está el sacerdocio ministerial o jerárquico que ejercemos algunos por don y gracia de Dios. Entonces, el sacerdocio en la antigua alianza, el sacerdocio de Jesús, estuvo prefigurado en Melquisedec. ¿Se acuerdan quién es Melquisedec? Aquel personaje misterioso al cual Abraham ofrece el diezmo de todo lo que había conquistado y ofrece sacrificios. Aquel que no tiene inicio ni fin. Cristo está prefigurado en este sacerdote, Melquisedec, ya en tiempos de Abraham. Pero además todas las prefiguraciones del sacerdocio de la antigua alianza encuentran su cumplimiento en Cristo Jesús. Es más, toman su eficacia en Cristo Jesús, que es el único y universal mediador entre Dios y los hombres. Y todo lo que se realizaba en la antigua alianza tenía valor en vistas a Cristo Jesús, a este mediador, a este sacerdote. Pero veamos pues, aquí se borró la fotografía, quién sabe dónde estará. Veamos pues entonces, dentro del pueblo de Israel, Dios escogió a una de las 12 tribus, ¿recuerdan? De los 12 hijos de Israel que llegan a Egipto, son esas 12 tribus, no exactamente de los 12 hijos, pero bueno, de las 12 tribus, Dios escoge la de Leví, uno de los hijos de Israel, de Jacob, para el servicio litúrgico. A las otras 11 tribus, al llegar a la tierra prometida, les iba a tocar un pedazo de tierra, de lo que conquistaran, de lo que Dios les había prometido. La tribu de Leví no iba a tener tierra, iba a estar encargado del servicio litúrgico y de ese servicio litúrgico iba a vivir, de lo que los demás, de sus hermanos, de las otras 11 tribus, les diesen y contribuyesen y de lo que se beneficiasen de ese servicio litúrgico. Bien, entonces
los levitas son los sacerdotes. En ella, en la tribu de Leví, los sacerdotes fueron establecidos para intervenir en favor de los hombres. Estoy leyendo un texto de la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 1, para intervenir en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Esta era quizás la labor fundamental del sacerdocio de la antigua alianza. Ya en el desierto, Dios mostró a Moisés el prototipo de templo que fue construido de una manera portátil, la tienda del encuentro, el santuario, esa tienda en la cual estaba la presencia de Dios. Y estaba detallado cómo tenía que ser, con qué materiales. Y delante de la presencia de Dios estaba el altar sobre el que también por instrucción de Dios ofrecían continuamente sacrificios para obtener beneficios, para obtener el perdón de los pecados, para entrar en comunión con Dios. Había diversos sacrificios, holocaustos en el que se consumía todo y todo se entregaba a Dios, de expiación para el perdón de los pecados, de comunión, etc. Los sacerdotes eran los encargados de estar continuamente rotándose en ese ofrecer sacrificios, en ese altar. Solamente había un altar. Ahora tenemos altar en cada parroquia, en cada iglesia. En ese entonces solamente había un altar. Y hasta que concluye el Antiguo Testamento, solamente había un altar para los sacrificios que estaba en el templo de Jerusalén, delante del Sancta Sanctorum, delante de la presencia de Dios, de ese velo que se rasgó cuando muere Jesús, de ese velo tras el cual estaba el arca de la alianza, símbolo de esa presencia continua de Dios. En el arca de la alianza estaba la vara de Moisés, estaba también las tablas con los mandamientos y estaba un frasco con el maná, con una parte, una muestra de lo que había sido el maná para recuerdo de esa alianza entre Dios y los hombres. Delante de eso, del arca de la alianza, en el Antiguo Testamento, tras un velo, los sacerdotes ofrecían continuamente sacrificios, de la manera y el rito que vamos a decir aquí, que Dios se lo pidió. Entonces, el sacerdocio en la antigua alianza. Vamos a ver por qué no pasa. Un rito propio, y ustedes lo pueden encontrar en Éxodo 29, 1:30 y en Levítico 8. Un rito propio consagró los orígenes del sacerdocio de la antigua alianza. Si me permiten, voy a intentar vamos a ir al Éxodo 29, 1:30. Vamos a ver. Pentateuco, Éxodo 29. ¿Estamos viendo la Biblia? Sí, ¿verdad? Sí. Ok. Sí. Esto es palabras de Dios a Moisés. Para consagrarlos a mi sacerdocio, has de proceder con ellos de esta manera. Espera un momentito que tengo que mover esto. Toma un novillo y 2 carneros sin defecto, panes ácimos y tortas sin levadura. Unas amasas con aceite y otras untadas en aceite. Los harás con flor de trigo, etc. Mandarás, estoy en el versículo 4, que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda del encuentro, esa tienda de la que hablé antes, donde los bañarás con agua. Tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón con la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral que ceñirás con la cinta del efod. Pondrás la tiara sobre su cabeza y sobre la tiara colocarás la diadema sagrada. Entonces tomarás, ojo, esto es importantísimo, tomarás el óleo de la unción. Quédense con esto, el óleo de la unción.
lo derramarás sobre su cabeza y así lo ungirás. Aceite, unción. Harás igualmente que se acerquen sus hijos y los vestirás con sus túnicas, porque Aarón fue hecho sumo sacerdote y los demás sacerdotes. Ceñirás a Aarón y a sus hijos las fajas y les pondrás las mitras. A ellos les corresponderá el sacerdocio por decreto perpetuo. Así investirás a Aarón y a sus hijos, etcétera, 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 etcétera. Ahí está, sigue describiendo todo el sacerdocio. Pues aquí está, de alguna manera, en esta fotografía, el momento en el que Moisés unge a Aarón. Acá al fondo están los sacerdotes. Él está con las vestiduras propias del sumo sacerdote, con el efod, con el turim, etc. Estas son las vestiduras del sumo sacerdote y estas de aquí al fondo, blancas, eran las de los sacerdotes. A este sacerdocio de la antigua alianza, sin embargo, era incapaz de realizar la salvación, porque era por los pecados pasados, pero los siguientes, por lo cual tenía necesidad de repetir y repetir y repetir y repetir y repetir y repetir sin cesar los sacrificios. Aquí está de alguna manera en esta fotografía, en esta pintura, significado esto. Cada una de estas personas trae un cordero que tiene que ser el más perfecto, sin mancha, se lo entrega al sacerdote respectivo y ellos después, ya aquí está el templo de Jerusalén, ya no la tienda del encuentro, porque una vez que llegan y se establecen en la tierra prometida y David establece la capital del reino en Jerusalén se construye por Salomón el templo, tomando como prototipo la tienda del encuentro, y es ahí donde está el altar de los sacrificios y los sacerdotes ofrecen continuamente sacrificios. Entonces, este sacerdocio de la antigua alianza dice, era incapaz de realizar la salvación definitiva, por lo cual tenía necesidad de repetir sin cesar los sacrificios y no podía alcanzar una santificación definitiva que sólo podría ser lograda por el sacrificio de Cristo. Es figura y preparación estos sacrificios de la antigua alianza, este sacerdocio de la antigua alianza. Son muchos, pero realmente el único sacerdote es Jesús, y toda la eficacia la toma de él, de Jesús, y toda la eficacia de estos millones de sacrificios que pudieron haberse realizado, toman la eficacia del único y verdadero sacrificio hecho por Jesús, Cordero de Dios, el Cordero, ya no un Cordero animal, sino Él mismo, Cordero de Dios sobre el que descargamos sus pecados, porque lo que están haciendo estos hombres es descargar los pecados propios sobre el Cordero que tienen entre sus manos para entregarlo a Dios y que, sacrificado, muera el Cordero y desaparezca su pecado. Y con la ofrenda también satisfacer a Dios. Vamos a ver. Bien, sacerdocio en la antigua alianza. Quizás un tema del cual estamos más familiarizados es con los profetas de la antigua alianza. Sabemos que hay profetas mayores, profetas menores, pero todos hablan inspirados por Dios al pueblo de Israel para hacerles ver o lo que tienen que hacer o qué tienen que cambiar en su vida cuando se apartan de Dios. Entonces dice la carta a los Hebreos, en la Biblia de Jerusalén tomo este texto, capítulo 1, versículos 1 a 2. Estamos viendo en vistas a Cristo profeta, pero vamos a ver el profetismo en la antigua alianza, que también es preparación y figura del profetismo de Jesús. Muchas veces, dice la carta a los Hebreos, así inicia, y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de profetas. Antiguo Testamento, por medio de profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, por Jesús, a quien instituyó heredero de todo, por quien también hizo los mundos. Dios hablaba por medio de profetas en el Antiguo Testamento
pero ahora Él mismo viene a hablarnos. En la antigua alianza también el rey. Saben ustedes que no siempre hubo rey en Israel, porque se consideraba que Dios era el rey. Quienes dirigían a Israel eran llamados los jueces, desde Moisés. Moisés fue juez, al cual le siguió Josué, y así sucesivamente. Pero en tiempos de Samuel, recordaremos a Samuel, dice el libro de Samuel en el capítulo 8, se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá, donde estaba Samuel, desde donde impartía justicia, porque cuando había algo que había que solucionar, acudían al juez, para hablar con Moisés y le dijeron: tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne, como lo tienen todas las naciones. Cuando le dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó. ¿Cómo que un rey? Si Dios es rey, pero nosotros no, Dios es nuestro rey. Entonces se puso a orar al Señor, pero el Señor le dijo: considera seriamente todo lo que el pueblo te diga. En realidad no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. No quieren que yo reine sobre ellos. No te están rechazando a ti, sino a mí, dice Dios. Te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, traicionando. Me han abandonado para servir a otros dioses, así que hazles caso, pero adviérteles claramente del poder que el rey va a ejercer sobre ellos. Samuel comunicó entonces el mensaje del Señor a la gente que le estaba pidiendo un rey, y les explicó: esto es lo que hará el rey que va a ejercer el poder sobre ustedes. El pueblo, sin embargo, no, y enumera un montón de cosas que el rey hará en cuanto a mandarlos a la guerra, enlistarlos en el ejército, pedirles dinero, diezmos, etc. Y el pueblo replicó, no le hizo caso a Samuel, sino que protestó: de ninguna manera queremos un rey que nos gobierne, así seremos como las otras naciones, con un rey que nos gobierne y que marche al frente de nosotros cuando vayamos a la guerra. Después de oír lo que el pueblo quería, Samuel se lo comunicó al Señor. Hazles caso, respondió el Señor, dales un rey. Y Samuel unge, unción, de nuevo, unción, con aceite, igual que al sacerdote, unge al rey. El primer rey fue Saúl. El Saúl, todos lo sabemos, fue el primer rey, después David, después Salomón. Y después, pues ya una multitud de reyes que ustedes pueden hacerse una idea si leen en la Sagrada Escritura el primero y el segundo libro de los reyes, en los cuales se van a dar, narrando los nombres y los hechos de todos esos reyes en el Antiguo Testamento, en la Antigua Alianza, en el pueblo de Israel. Bien, pero llega la nueva y eterna alianza de la que hemos hablado. Entonces, sacerdocio, prefigura y preparación en la alianza antigua, profeta, figura de preparación para el verdadero maestro que es Jesús, y el rey, pero preparación para el verdadero reino. Mi reino no es de este mundo, va a decir Jesús, pero una preparación en vistas a la instauración del verdadero reino, el reino de Dios, el reino universal, el reino de la fe, el reino del amor, el reino del servicio, en el que quiera ser el primero que se haga esclavo de todos. Entonces pasamos a ver el sacerdocio en la nueva y eterna alianza, la alianza pactada con el sacrificio de Jesús. Cristo es el sacerdote y es el único y eterno sacerdote, y el sumo, único y eterno y sumo sacerdote. Porque todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres, este es también de la carta a los Hebreos, y está puesto en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. ¿Qué hace yo, por ejemplo, que soy sacerdote, o el obispo, o el diácono,
participamos, nos hace partícipes Jesús por la unción de su sacerdocio. Pero el único sacerdote es Jesús. El que celebra la misa es Jesús. El sacerdote que está celebrando Juanito Pérez, por decir un nombre, lo hace in persona Christi. Al que hay que ver es a Jesús. Jesús necesita de esa persona para ejercer su sacerdocio. Nos participa. Pero el que celebra todas las misas es Jesús. Él es el sacerdote que participa a la iglesia su sacerdocio. Todo sumo sacerdote, y es Jesús, es tomado de entre los hombres, por eso se hace hombre, y está puesto en favor de los hombres, nuestro, en lo que se refiere a Dios, hacia los deberes que tenemos que tener con Dios y la satisfacción de nuestras faltas, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Ese sacrificio de la cruz de Jesús, Él es el sacerdote. Dice Jesús, nadie me quita la vida, soy yo quien la da de mí mismo. Él quiere ofrecer a Dios el sacrificio perpetuo. Para eso se ha hecho hombre, para ser sacerdote y además para ser la víctima. Ya no hace falta andar buscando corderos, porque ya tenemos al cordero que se ha sacrificado de una vez y para siempre. El cordero sin mancha, sin pecado, sobre el que hemos descargado los pecados, no solo de cada persona, sino de toda la humanidad. Sobre quien está en la cruz están los pecados de toda la humanidad. Y sacrificándolo, el sacerdote Jesús, es decir, Él a sí mismo, desaparece el pecado, porque muere aquel que cargó con los pecados de todos. Por eso Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el acto sacerdotal más grande. Jesús en la cruz. Bien, también dice la carta a los Hebreos, un texto en el capítulo 5, para que entendamos esto, acerca del sacerdocio de Jesús. ¿Y puede sentir compasión hacia los ignorantes y extraviados, nosotros los humanos, por estar también Él envuelto en flaqueza, se hizo hombre? Y a causa de esa misma flaqueza, está hablando del sumo sacerdote de la antigua alianza. Y a causa de esa misma flaqueza debe ofrecer por los pecados propios igual que por los del pueblo. Y nadie se arroga tal dignidad, porque Dios llamó a Aarón y a los levitas, sino el llamado por Dios, lo mismo que Aarón. Y aquí ya empieza a hablar del sacerdocio de Jesús. De igual modo, tampoco Cristo se apropió la gloria del sumo sacerdocio, sino que la tuvo de quien le dijo, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec, el cual, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarle de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente, y aun siendo hijo, con lo que padeció, experimentó la obediencia, y llegado a la perfección, se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen, proclamado por Dios, sumo sacerdote a semejanza de Melquisedec. De la carta de los Hebreos, capítulo 5. Aarón era un sumo sacerdote y los descendientes de Aarón transitorio. Cristo, el eterno, el verdadero sacerdote. Es más, la eficacia del sacerdocio de Aarón partía en vistas al sacerdocio real y verdadero y único de Jesús. Cristo pues es el sumo y eterno sacerdote. ¿Por qué? Porque Él toma su cuerpo y Él derrama su sangre sobre nosotros y sobre el altar. Sobre nosotros y sobre el altar. Como en la antigua alianza, sobre el altar y sobre el pueblo. Ahora sobre nosotros y sobre el altar. Cada vez que celebra Él la misa, para hacer el sacrificio que nos salva, el sacrificio nuevo y eterno. No hacen falta más sacrificios.
Cuando nosotros celebramos la misa, actualizamos el único sacrificio. Estamos delante de la cruz, estamos delante de Jesús, estamos delante del Cordero. Los sacerdotes, los que conocen ustedes, participamos pues del único y eterno sacerdocio de Cristo. Y este es el sacrificio eterno, verdadero y válido que nos trae la salvación. Entonces Jesús toma su cuerpo y derrama su sangre sobre nosotros. Desde la cruz cae sobre nosotros y sobre el altar para ser y ser el sacrificio que nos salva. Este sacrificio, el de Jesús, es propiamente el sacrificio de la cruz, como lo dijimos antes, en el que Cristo es a la vez sacerdote y víctima, sacerdote y cordero. Aquí está en esta figura la cruz, está el altar, está el cordero que está derramando su sangre. El cordero es Jesús. En la última cena Jesús lo anticipa de modo incruento. Jesús anticipa el sacrificio de la cruz de modo incruento para enseñar a los apóstoles cómo tenían que perpetuar la celebración, la actualización, la vivencia de ese sacrificio que nos trae la victoria sobre el mal, sobre el pecado, sobre la muerte, que nos hace fieles para siempre con Dios y nos salva y nos justifica, nos libera, nos redime, nos santifica. Este sacrificio es propiamente el sacrificio de la cruz en el que Cristo es a la vez sacerdote y víctima. En la última cena Jesús lo anticipa de modo incruento y en la Santa Misa se actualiza, se renueva, ofreciéndose también de modo incruento la víctima ya inmolada en la cruz. Actualizamos ese sacrificio con la misma víctima ya inmolada. Dice el evangelista Mateo 9, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas. Estamos viendo la misión de Cristo. Hablamos del sacerdocio, hablamos ahora del profetismo. Jesús vino a predicar. Conocemos todos el Evangelio, conocemos las parábolas, conocemos sus enseñanzas. Jesús viene a traer la nueva y definitiva revelación. Ya no hace falta más revelación, es definitiva. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando, como maestro en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino, el Evangelio, y sanando toda enfermedad y dolencia. Mateo 9. Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Y también dice Mateo 5, no piensen que he venido a abolir la ley y los profetas, las enseñanzas del Antiguo Testamento. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Cristo que viene a traer la buena nueva, la proclamación del Evangelio del Reino, la enseñanza definitiva de Dios para con nosotros. Todo se ha revelado. Bien. Cristo Rey. Tenemos continuas alusiones de Jesús mismo acerca de que Él es Rey y que viene a reinar. Mi reino no es de este mundo, le dice a Pilato cuando le pregunta, ¿tú eres Rey? Las parábolas, muchas de las parábolas en las cuales Él se pone como Rey, como aquella parábola de los viñadores inicuos que quieren quedarse con el fruto de la viña. Después que Juan fue entregado, dice, marchó a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena nueva. Ese reino de Dios que pedimos se haga realidad continuamente cuando rezamos el Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino. Que de alguna manera puede valorarse con la siguiente petición, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Es una realidad el reino de Dios en el cielo y es una realidad que tiene que hacerse en la tierra. Cristo, Rey del universo, Cristo, Rey de todos los corazones, pero aquí siempre bajo
la fe, allá bajo la visión, bajo la realidad en el cielo, aquí bajo la fe. Por eso se requiere fe para aceptar este reino, a este rey, y vivir subyugado y cerca de él. Él ha venido a traer el reino. Jesús es el rey, no hay duda. En él fueron hechas todas las cosas. Todo fue creado por él y para él. Así lo dice el Evangelio. Además de las parábolas en las que él habla del reino, una de las acusaciones, la fuerte y la más fuerte, por la cual los judíos quisieron presentarlo a Pilato para que fuese asesinado, fue que él se proclamaba a sí mismo rey de los judíos. No es que él se proclamase a sí mismo, sino que los judíos lo veían a él como el rey después de los milagros y las enseñanzas, y los sencillos encontraban en él aquellas semillas sembradas por Dios en los profetas que hablaban de Jesús. Pero bueno, una de las acusaciones fue que se proclamaba a sí mismo rey de los judíos. E incluso le llegaron a decir a Pilato: todo el que se hace rey va contra el César, para todavía incitarlo más a que lo matase como un seductor o un rebelde contra el emperador de Roma. Pueden tomar también ese diálogo con Pilatos que nos deja el Evangelio de San Juan, en el que Pilatos, justo porque se lo entregan, con esa acusación le pregunta: ¿tú eres rey? Y Jesús explica: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, 1000 legiones de ángeles habrían venido, pero mi reino no es de aquí. Tanto causó admiración las palabras y la personalidad de Jesús en Pilato, que, como era costumbre, colgar sobre los que morían crucificados la causa de la condena, Pilato puso la causa de la condenación, no puso este dice yo soy el rey de los judíos, sino puso Jesus Nazarenus Rex Judeorum, INRI, Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Y lo puso en hebreo, y lo puso en griego, y lo puso en latín, para que todo el mundo se enterase. De hecho, cuando los principales de los judíos vieron eso, fueron con Pilato y le dijeron: oye, no pongas eso, pon, este ha dicho soy rey de los judíos. Y Pilato, como sabemos, les dijo: lo escrito está, Jesús Nazareno Rex, rey de los judíos. Bien, la triple misión de Jesús, prefigurada en el Antiguo Testamento, en la Antigua Alianza. Los sacerdotes en la Antigua Alianza eran ungidos, los reyes en la Antigua Alianza eran ungidos, los profetas también recibían la unción, ojo, unción, aceite, crisma, Cristo, Mesías. Mesías significa ungido, Cristo en arameo, Cristo significa ungido en griego, de ahí vienen nuestras palabras Mesías y Cristo. La Iglesia cumple la misión de hacer presente a Cristo y revela su rostro mediante el ejercicio de su triple misión, o su triple encargo, o su triple deber, o como se dice en latín, el triple munus, encargo. Docendi en latín, de enseñar; santificandi en latín, de santificar; et regendi en latín, de regir. La Iglesia enseña, predica el Evangelio, docendi, santifica, administra en nombre de Cristo y con Cristo los sacramentos que nos santifican, y regendi, rige el Papa, los obispos, los sacerdotes en cada parroquia y todas las diversas maneras en las cuales la Iglesia se rige a sí misma. Entonces, ese triple misión de Cristo, sacerdote, profeta y rey, está en esta misión de la Iglesia de enseñar, de santificar, enseñar, profeta, de santificar, sacerdote, y de regir, rey. La Iglesia lo hace. El munus docendi, o el deber de enseñar, hace presente el rostro de Cristo Maestro, en cuanto que Él está presente primero
en su palabra leída, porque es la palabra. In ecclesia et ab ecclesia, es en la iglesia y desde la iglesia, e interpretada por el magisterio. ¿Qué es el magisterio? El Papa y los obispos en comunión con él. Todo esto, hay un montón de documentos y de escritos desde el siglo I. Aquí hay unos más recientes del Concilio Vaticano II, Dei Verbum número 10, Lumen Gentium 24-25, Sacrosanctum Concilium número 7. Entonces la Iglesia se presenta el rostro de Cristo Maestro, profeta, porque también lee la palabra y la explica y la interpreta desde el magisterio, es decir, del Papa y los obispos en comunión con él. Obviamente lo hacen también los sacerdotes, los catequistas, todos ejercemos esa labor de enseñar. También todos somos, los bautizados somos profetas. La autoridad del magisterio del Papa y los obispos en comunión con él se ejerce en el nombre de Jesús y está al servicio de la palabra de Dios y nunca por encima de ella. Dei Verbum 10. Ojo, es Cristo quien habla a través de la iglesia. Por eso le dice, vayan por todo el mundo a predicar el Evangelio, a profetizar el Evangelio. La iglesia es profeta y cada bautizado es profeta. Tú eres profeta. Munus santificandi, el deber o el encargo de santificar. En el Munus santificandi, la iglesia hace presente y revela el rostro de Cristo sacerdote. Basta recordar un texto de la Constitución Sacrosanctum Concilium. Estamos todavía en el Concilio Vaticano II, el último concilio que se ha tenido en la iglesia. Cristo está siempre presente en su iglesia, principalmente en los actos litúrgicos. Está presente en el sacrificio de la misa. No solo en la persona del ministro, sino también, sobre todo, bajo las especies eucarísticas. Está presente con su virtud en los sacramentos, de modo que cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Cuando alguien confirma, es Cristo quien confirma. Cuando alguien unge a un enfermo, es Cristo el que lo unge. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿De dónde le viene, pues, este encargo, esta misión a la iglesia? De Cristo, que la envía. Cristo envía a los apóstoles, Cristo envía a la iglesia y Él sigue actuando en la iglesia por medio de todos los bautizados, todos nosotros. Munus regendi, el encargo de regir. El reino de Dios es un reino que está llamado a ser universal, pero que se concreta ahí donde hay fe. Y ordinariamente quienes tienen fe nos congregamos para darle culto a Dios todos juntos. Es la iglesia. La iglesia significa asamblea o reunión de fieles. En el ejercicio del Munus regendi, la iglesia se presenta el rostro de Cristo Rey. La iglesia hace presente el rostro de Cristo Rey. El servicio, la autoridad en la iglesia es un servicio y se hace en nombre de Cristo, que no vino a ser servido sino a servir y que está en la cruz, que se hizo esclavo de todos nosotros. Este es tal vez el aspecto en el que el elemento humano, el de regir, aparece de forma más evidente y desgraciadamente, perdonen, a veces donde podemos desfigurar el verdadero sentido de la autoridad en la iglesia. Pero tratar de disminuir su importancia y relegarlo a un segundo plano significaría prácticamente un rechazo a la ley de la encarnación, lex incarnationis. Por este motivo, la Constitución Lumen Gentium recuerda que los obispos gobiernan las iglesias encomendadas a ellos como vicarios de Cristo, no como jefes, como vicarios de Cristo y en su nombre. Y el sacerdote en la parroquia, y el catequista, y el encargado, ese fue Aníbal, ¿verdad? Ah, no, ahí está todavía Aníbal. El encargado de ministros. Gobiernan a las iglesias como vicarios de Cristo y en su nombre. Y también nosotros, toda autoridad que se nos pueda dar en la iglesia para colaborar a que funcione, tenemos que verla y hacerla como Cristo la haría, porque lo hacemos en su nombre.
los hemos encomendados por Él. Y como dice este texto, también de la Lumen Gentium, el aspecto en el que el elemento humano aparece de forma más evidente, pero no podemos no ejercerlo. Pero se necesita mucha virtud para que realmente aparezca el amor de Dios siempre que nosotros ejercemos la autoridad. Ahora, la iglesia somos todos. Tú te incorporas a la iglesia por medio del bautismo. Y en el bautismo tú también recibes esa triple misión. Sacerdote, profeta y rey. Tú eres sacerdote, tú eres profeta, tú eres rey también. Sacerdocio común de todos los fieles. Profetismo común de todos los fieles. Y participas también del reino de Dios. Eres parte del reino de Dios. De hecho, hay un rito, hay una parte del rito del bautismo en el cual se unge con el crisma al recién bautizado en la coronilla de la cabeza aquí atrás, con el crisma, que es un aceite perfumado, como se ungían a los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Tú fuiste ungido en tu bautismo y en la confirmación. Como se ungían a los reyes en el Antiguo Testamento. Tú fuiste ungido en el bautismo y en la confirmación. Como se ungían a los profetas, tú fuiste ungido, por tanto tú eres profeta, sacerdote y rey. Con la encarnación Él se ha unido en cierto modo a todo hombre, pero está presente de una manera muy particular en cada uno de los fieles, los ungidos, los bautizados. Una presencia tan íntima y profunda que se podría definir identificación. ¡Wow! Si llegásemos a comprender esto, que por la unción hemos llegado a ser otros Cristos. Lo expresa San Agustín con una fuerza acostumbrada. Dice San Agustín: alegrémonos por tanto y demos gracias a Dios. No solo hemos llegado a ser cristianos, sino que hemos llegado a ser Cristo mismo. ¿Lo comprenden, hermanos? ¿Son conscientes de la gracia que Dios ha derramado sobre ustedes por el bautismo? Asómbrense y alégrense, dice San Agustín. Hemos llegado a ser Cristo. Si Cristo la cabeza y nosotros los miembros, el hombre total es Él y nosotros. Esto lo hace San Agustín escribiendo en el tratado acerca del Evangelio de San Juan 21:8. Hemos llegado a ser Cristo. Si Cristo es la cabeza y nosotros los miembros, el hombre total es Él y nosotros. El bautizado, en efecto, confiere a quien lo recibe una configuración con Cristo que es real, ya aquí en la tierra, aunque sea imperfecta, y se presenta al mismo tiempo como meta para alcanzar. El cristiano lleva grabado en su corazón, y voy a ir un poquito más rápido que estoy viendo que el tiempo se nos va. El cristiano lleva grabado en su corazón de manera indeleble el rostro de Jesús. No solo es otro Cristo, alter Cristo, sino ipse Christus, el mismo Cristo. Bueno, esa está la idea. Por lo tanto, tú también eres profeta, sacerdote y rey. En el Nuevo Testamento a Jesús se le dan los 3 títulos: sacerdote, ahí están algunos textos; profeta, ahí están algunos textos; y rey, ahí hay algunos textos que se le dan a Jesús. Esta idea de Cristo es común a la dignidad de todos los miembros, que deriva de su generación en Cristo en el bautismo. Cristo, sacerdote, profeta y rey, en Él también nosotros lo somos. El sacerdote es quien ofrece sacrificios. Somos sacerdotes por nuestra unción en el bautismo. En esta somos consagrados, por lo que estamos llamados también nosotros a ofrecer verdaderos sacrificios espirituales. La vida de sacrificio de los laicos es espiritual, está regida por el Espíritu Santo. Cristo se asocia íntimamente a los laicos, a su vida y a su misión, y los hace partícipes de su oficio sacerdotal con el fin de que ejerzan el culto espiritual para la gloria de Dios y salvación de los hombres. Cuando tú vas a misa, te unes tú también a Cristo sacerdote, y tú mismo también estás ofreciendo ese sacrificio a Dios Padre junto con Jesús, como bautizado, como sacerdote. Tus sacrificios personales también tienen valor unidos al de Jesús en la cruz, ofrecidos a Dios junto con el sacrificio de Jesús en la cruz, esos sacrificios que haces. Tú puedes como sacerdote también ofrecer sacrificios.
como sacerdote, tú también puedes orar y orar por los demás. Tú eres sacerdote también. Tú, además de sacrificios, puedes ofrecer oraciones por los demás y son escuchadas, porque en Cristo y con Cristo y por ser otro Cristo, tú también eres sacerdote y tu oración llega como intermediario ante Dios y al seno de la Trinidad. Cristo es profeta, pues trajo la palabra de Dios a los hombres. En el bautismo somos consagrados profetas por esa unción, ya que tenemos que llevar esta palabra a los demás. Consiste en el testimonio, en la alabanza, en la confesión de la fe y en el sensum fidei. La declaración Lumen Gentium del Concilio Vaticano II desarrolla en el número 35, la Lumen Gentium, el tema de la función profética de los laicos. Pueden ir a buscarlo. Lumen Gentium número 35. Establecidos como testigos dotados del sensu fidei y la gracia de la palabra, de modo que el poder del Evangelio pueda resplandecer en la vida diaria de la familia y de la sociedad, convirtiéndose en heraldos, anunciadores de esperanza, sin ocultar la razón de la misma, de forma que incluso, ocupados en sus tareas temporales, los trabajos, las casas, lo que sea, puedan los laicos bautizados desempeñar la valiosa labor de procurar ahondar diligentemente en el conocimiento de la verdad revelada y de pedir encarecidamente a Dios el don de la sabiduría. No vale aquí, yo no valgo, no vale, es que yo no sé. Tienes el Espíritu, estás ungido. Claro que vales y claro que puedes. Dios va a actuar a través de ti. Eres profeta. Ya vimos, eres sacerdote, eres profeta y eres rey. Tú eres rey. Jesús es rey, pero no como los reyes de la tierra. Los laicos participamos de ese señorío al llevar al reino de Jesús a los hombres. Dice también a Lumen Gentium, también por medio de los fieles laicos el Señor desea dilatar su reino. Reino de verdad y de vida, reino de santidad y de gracia, reino de justicia, de amor y de paz. Deben, por tanto, los fieles conocer la íntima naturaleza de todas las criaturas, su valor y su ordenación a la gloria de Dios. En el cumplimiento de este deber universal corresponde a los laicos el lugar más destacado. Igualmente coordinen los laicos sus fuerzas. Ojo, igualmente coordinen los laicos sus fuerzas para sanear las estructuras y los ambientes del mundo cuando inciten al pecado, de manera que todas estas cosas sean conformes a las normas de la justicia. Tú eres rey, haces presente el reino de Dios. Operando de este modo, impregnarán de valor moral la cultura y las realizaciones humanas. Conforme lo exige la misma economía de la salvación, los fieles aprendan a distinguir con cuidado los derechos y deberes que les conciernen por su pertenencia a la Iglesia y los que les competen en cuanto miembros de la sociedad humana. Esfuércense en conciliarlos entre sí. Ay, creo que regresó. Bautizado sacerdote. Esto es del Catecismo de la Iglesia Católica, el número 784. Como digo, voy rápido. Al entrar en el pueblo de Dios por la fe y el bautismo, se participa en la vocación única de este pueblo, en su vocación sacerdotal. Cristo, el Señor pontífice tomado de entre los hombres, ha hecho del nuevo pueblo un reino de sacerdotes para Dios su pueblo. Los bautizados, en efecto, por el nuevo nacimiento y por la unción, ojo, unción del Espíritu Santo, quedan consagrados como casa espiritual, como templo espiritual y sacerdocio santo. Tú eres Cristo y como Cristo, sacerdote, víctima, ofrece sacrificios, oraciones, igual. De este tema, de tú como sacerdote, parte el por qué tú puedes ser ministro extraordinario de la comunión. El bautizado es profeta, también en el Catecismo de la Iglesia Católica 785. El pueblo santo de Dios participa también del carácter profético de Cristo. Lo es sobre todo por el sentido sobrenatural de la fe, que es el de todo el pueblo, laicos y jerarquía, cuando se adhieren efectivamente a la fe transmitida a los santos de una vez para siempre, y profundizan su comprensión y se hace testigo de Cristo en medio de este mundo, testigo de palabra y de obra. No hace falta a veces hablar, simplemente con el estilo de vida. A misa todos los días, reza, habla de Dios con los amigos, etc. Hace apostolado, se va de misiones. ¿Qué tiene? Es que
está dando testimonio como profeta de su fe. Y el bautizado es rey. Dice el número 786 del Catecismo de la Iglesia Católica: el pueblo de Dios participa por último en la función regia de Cristo. Participa en la función de ser rey junto con Cristo. Cristo ejerce su realeza atrayendo así a todos los hombres por su muerte y resurrección. Cristo, Rey y Señor del universo, se hizo el servidor de todos, no habiendo venido a ser servido, sino a servir y dar su vida de rescate por muchos. Mateo 20, 28. Para el cristiano, servir a Cristo es reinar, particularmente en los pobres y en los que sufren, donde se descubre la imagen de su fundador pobre y sufriente. Servir es reinar. El pueblo de Dios realiza su dignidad regia, viviendo conforme a esta vocación de servir con Cristo, de entregarse con Cristo. Este es el reino. Esto lo hace presente, el amor, el servicio, la caridad es lo que hace presente el reino de Dios, porque hace presente a Jesús. La señal de la cruz hace reyes a todos los regenerados en Cristo. La unción del Espíritu Santo los consagra sacerdotes. Así, además de este especial servicio de nuestro ministerio, todos los cristianos espirituales y perfectos deben saber que son partícipes del linaje regio y del oficio sacerdotal. ¿Qué hay más regio que un espíritu que, sometido a Dios, rige su propio cuerpo? ¿Y qué hay más sacerdotal que ofrecer a Dios una conciencia pura y las inmaculadas víctimas de nuestra piedad en el altar del corazón? Todo este texto es de San León Magno. Sermón 4, número 1. La señal de la cruz hace reyes a todos los regenerados en Cristo, y la unción del Espíritu Santo los consagra sacerdotes. Todos los cristianos deben saber que son partícipes del linaje regio y del oficio sacerdotal. Que hay más regio que un espíritu que, sometido a Dios, rige su propio cuerpo. Y que hay más sacerdotal que ofrecer a Dios una conciencia pura, ofrecer, sacrificar. Y las inmaculadas víctimas de nuestra piedad en el altar del corazón. Bien, estos son unos textos que pueden ustedes consultar, en el cual van a encontrar la base de por qué en esta triple misión ustedes pueden encontrar el por qué pueden ser ministros extraordinarios de la comunión. Es una instrucción que tiene la fecha de 1997, y esta instrucción que emite la Santa Sede, la Congregación para la Doctrina de la Fe, dice el título es sobre algunas cuestiones acerca de la colaboración de los fieles laicos en el sagrado ministerio de los sacerdotes. Si alguien quiere profundizar sobre su ser ministro, aquí va a encontrar mucha luz. Por eso les dejo, esta es la última diapositiva, les dejo Librería de Editrice Vaticana, Ciudad del Vaticano, 1997, instrucción sobre algunas cuestiones acerca de la colaboración de los fieles laicos en el sagrado ministerio de los sacerdotes. Muy bien, pues yo he terminado. Aníbal, no sé si siga por ahí, o no sé si haya preguntas. Lo que no sé es si se pueden habilitar sus micrófonos para hacer preguntas o no, o ya es muy tarde, nos vamos. Ustedes díganme. Dejar de compartir. Creo que tienen todos su micrófono apagado, ¿verdad? Muchísimas gracias, padre. Estuvo muy interesante la plática. Gracias, padre. Aníbal. Muchas gracias, padre. Gracias, padre. Muy interesante, gracias. Muy buenas noches. Como les dije al principio, todos, no sé cómo. No, está bien, padre. Ahorita aquí le paro de grabar y usted la termina. Nomás déjeme darles un aviso. ¿Ok? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Bueno, de aquí al domingo les paso las pláticas de la próxima semana. Pues voy a dar gracias y voy a rezar. Si hay alguna pregunta, después me contactan en lo personal.
Te damos gracias por este ratito que hemos estado en tu nombre reunidos, que todo lo que hemos visto y reflexionado cale en nuestros corazones con tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor Amén. esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Aníbal, no hubo preguntas porque nadie tiene posibilidad. No, es que no se puede es que deshabilitar el. estuvo muy bien. ¿No me oye? ¿Sí? ¿Sí me oyen? Sí, Usted- sí. Yo no escucho a nadie. Usted, pues, póngale volumen a su computadora, padre. Bueno, pues la ¿Ya? verdad es ¿No que me yo no oye? sabría cómo se hace. ¿No me oye? ¿No me oye? Nos vamos. Bueno, hasta Oiga, luego. nos vemos. Hasta luego, padre. De aquí al fin de semana les paso los temas de la Bye. próxima. ¿Ok? Sí, gracias. Sí, gracias. Bye. Gracias, buenas noches. noches. Buenas noches.